Gente bonita, mi racita hermosa. Me estás invitando. Después de una tragazón sin llenadera, luego de una tragadera donde limpiaste la cazuela antes de atacar la cena, date un chance y echa el chisme con un rico desempance. Gente bonita, mi racita hermosa. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Desempance. Ay, Germán. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Bien, Dianita? bien. Ay, espérate, tengo que decir. No, ya, Es un no, gusto no, ya, presentarte, ya se me fue el pedo. Así déjalo, porque luego, ¿sabes qué? Siento que la gente debe pensar que soy súper mamona, así, porque como que tú me presentas con mucho gusto y yo así como de, sí, bueno, ok, dale. Pero no soy, o poquito, pues, pero más o menos. Lo necesario. Lo necesario y con quien se necesita. ¿Cómo estás, nena? Muy bien, muy Ya. contenta, muy tranquila. ¿Cómo estás tú? Qué bueno. Bien, con un montón de frío, por eso estoy en pijamita. Y si nadie lo había notado, es momento de, ya lo hiciste notar tú. Es un mes. Ajá. Sí. Pero bueno, vamos a hablar vamos entrando al tema del día de hoy, porque como dijera el Va. gran filósofo del pueblo, Ricardo Arjona, no es cierto, es una horrenda persona. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿por qué el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? Vamos a hablar de la migración. A mí no me gusta Arjona, Órale. pero tengo muy buena memoria y quise agarrar una canción que todo mundo ubicara, y creo que todo mundo ubica. Órale. No sé si tú, pero en general la banda ubica. Es una canción que tiene con Creo- Intocable, sí, seguro la has escuchado. Sí, yo creo que sí, como que sí me suena. Pero la que es, claro, que sí conozco es la del taxi. Ah, bueno, sí. Sí, Esa eso sí, la conozco. es más común. Ujú. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de... ¿Cómo te acuerdas de toda la letra, oye? Mi memoria es una cosa que me ha lastimado mucho la vida, fíjate. Porque me acuerdo de cosas que yo tendría que olvidar y me sigo acordando del momento, ¿Sí? la vestimenta y todo. Y canciones, yo me sé muchas canciones, aunque no me gustan, me las aprendo. Es como un don, como de estos dones inútiles que tienes. Uy. Así de, ¿cuál es tu talento inútil? Ajá. Aprenderme letras de canciones. Ese es mi No, pero está talento. chido porque eso te ayudó un montón en la carrera, ¿no? Supongo. Ah, bueno, Que para sí. hacer exámenes y ese Sí, pedo. yo por eso nunca reprobé. Yo no sé lo que es Sí, hacer un extra, de porque volada. todo lo tengo muy buena memoria. Ni sabes lo que es pagarlo. No sé lo que es pagarlo exactamente. Sí, jamás me tocó, fíjate. Bueno, entonces te decía que vamos a hablar sobre la migración. Que a ver, para no vernos como en escuela, Ajá. Esto no me queda es, chido. es esta parte Ajá. donde una persona sale de su país porque quiere buscar una mejor calidad de vida o porque hay problemas económicos, hay problemas políticos. Por ejemplo, en Venezuela se dio mucho la migración por el problema que atraviesa el país, Ujú. y entonces muchos emigraron principalmente a Colombia, a Ecuador, hay muchos en México, hay muchos en Estados Unidos, en España creo que también hay varios que se fueron para allá, se fueron como de refugiados y de manera pues Sí, hay muchos. legal. Entonces, pues por problemas económicos de Sí. un país, la gente sale para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, esto se viene dando Ujú. desde que el hombre es hombre, porque pues los nómadas también se iban moviendo de tierra porque ya no había animales o porque ya no había las condiciones óptimas para estar ahí, entonces ellos se iban moviendo, y desde esos años viene el origen de la migración, ¿no? Y entonces podemos tener dos tipos de migración, que serían los calificados y los no calificados. Los calificados son esta gente que se va a otro país, que tiene como cierta escolaridad y se va a otro país a trabajar. No sé, un actor que se va a Estados Unidos a trabajar de actor, o un cantante que se va
a España a trabajar de cantante, etcétera, serían los calificados. O sea, yo soy un migrante Tú eres calificado. un migrante calificado porque tú no le costaste al país, o sea, tú llegaste a trabajar o a ejercer tu profesión. Y los que son no calificados, Ok. son, por ejemplo, los que se van a Estados Unidos y trabajan en el campo, en el servicio, en pues sí, que no traen una formación, que no llegan a ejercer su formación profesional, porque puede ser que tengan una formación profesional, pero en ese país, no sea válida o cualquier cosa, No es ajá, válida. y vayan a trabajar en la pizca de algo, pero entran dentro de los no calificados. Pero cuando vas a trabajar de tu profesión, entras en esta parte, así como por ejemplo Dana Paola, que se fue a España porque hizo una serie, pues ella es calificada porque se fue a Ajá. trabajar específicamente de, de eso, ¿no? De actriz. Y bueno, conforme el Ok, mundo ok. evoluciona y la globalización evoluciona, Ajá. pues cada vez tenemos más migrantes en el mundo, o sea, ya no es cosa específica de una sola región, sino que ya hay migrantes en la mayoría de los países. Tenemos población que es migrante, porque fíjate que en el año 2015 el 3.3% de la población era migrante y en el 2000 solamente el 2.8% de la población mundial era migrante, ¿no? Entonces ya es muy común. O sea, cada vez somos Cada vez más. somos más, ajá. Ya es muy común que te encuentres en un país gente de otros lados. O sea, sin irnos lejos, en mi pueblo, que es un pueblo, bueno, ya había dicho yo en el programa Ajá. pasado que no era un pueblo, es una ciudad pequeña. Pero a mí me gusta decirle pueblo porque siento bonito. Mira, no lo tienes claro. No sabes ni qué es. Ni tú lo tienes claro, no lo Ni expliques. tú lo tienes claro que vives ahí. Bueno, mi ciudad pequeña, pues es una ciudad que tiene industria porque vivimos bueno, yo no vivo, en general viven de la industria textil. Entonces, en esta ciudad tenemos migrantes, o sea, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente, eh, por ahí de los años 2005 se dio una oleada muy chistosa de migrantes coreanos que venían a hacer ropa. Entonces había un Ajá. montón de coreanos, iban a las Ok. escuelas y todo, ¿no? Entonces ahorita tenemos venezolanos, Ajá. tenemos hondureños, salvadoreños, gente que ya se quedó, que venía de paso y se quedó aquí establecido. También hay un par de colombianos también que llegaron aquí por la industria de la ropa, ¿no? Porque México, dato curioso, Ajá. desde que entró Donald Trump al poder, México se convirtió, pasó de ser un país transitorio a ser un país destino, porque entonces todos los migrantes de Centroamérica que iban a Estados Unidos ya no llegan a Estados Unidos, sino que ya se van asentando en México y se quedan principalmente. Pero ¿te refieres a que se convierte en un país destino que la gente planea llegar a México y ya no llegar hasta Estados Unidos o se quedan en México porque ya no pueden cruzar la frontera? En un principio se quedaron en México porque ya no podían cruzar la frontera, pero como ya se fue asentando Ajá. gente aquí que ya está haciendo vida en México, ya hay gente de Centroamérica, o sea, familiares de los mismos que ya están Sí. aquí, que vienen con la intención de quedarse en México, que su destino es solamente quedarse aquí. Y se quedan principalmente en Monterrey Ok. y en Saltillo. Son las Ajá. ciudades donde más están asentando. Y pues obviamente la Ciudad de México, Sí, pues por pero la industria, ¿no? Supongo, por la fuente de por trabajo. la fuente de trabajo. Ujú. Exactamente, entonces te digo, ya conforme se fueron Ujú. quedando las familias aquí, pues ya se fueron trayendo más gente y ya se vuelve Sí. el país destino que es México, que México es el segundo país con más migrantes en el mundo, es el segundo país que su población emigra más hacia otras partes Ah, ok. del mundo. Ajá, por ejemplo, eh, India
tiene 16 millones de nacionales en otros países, ¿no? Y México tiene 12 millones, o sea, 12 millones de mexicanos no viven en México. Migraron a Estados Unidos o a cualquier parte de Europa o de Asia, porque también se da mucho la migración para estos países. El país que más migrantes recibe es Estados Unidos, después Alemania, después Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido y por último Emiratos Árabes Unidos. Son los países que más migrantes tienen. ¿Rusia recibe muchos Rusia, migrantes? según los datos que yo encontré, recibe, pero así como recibe muchos migrantes, también saca muchos al mundo, o sea, también se van muchos, ajá. Sí. Porque Rusia tiene 10 millones de rusos en el mundo. Entonces, así como recibe, también saca. Pero sí es de los países que... Pues ahí nos estamos dando, ¿eh? Sí, o sea, las variaciones son muy poquitas, porque, por ejemplo, China tiene 9.5 millones de chinos regados por el mundo. Por eso dicen que donde quiera hay un chino. Ya. Uh-huh. Y luego, pues, eso ya se hace. Bueno, pero por las cantidades... Sí, pero ya son un montón. Menos, ¿no? Sí, para ellos 9 millones es así como que una familia. Se fueron todos los Pérez. Se fueron todos los Pérez, exacto. Sí. Ajá. Entonces te digo que, bueno, esos son los... Oye, qué loco. Ya sé, los países que tienen... Oye, ¿y México cómo está en el ranking de los que reciben de los que todavía no figura, o sea, no está dentro del top 10, pero te digo, está recibiendo mucho centroamericano y mucho sudamericano también, sí. Que por angas o por mangas se quedaron aquí. O sea, hay gente que sí lo decidía y hay gente que dijo, bueno, pues mira, aquí estoy mejor que allá. Y una de las razones principales por las que se migra de Centroamérica, principalmente, es por la delincuencia. Porque dicen que es muy, pues es muy dura la vida en sus países por robos, asaltos, extorsiones y todas esas cosas, y que México es más tranquilo. Ajá. Entonces, pues... Uy, sí, así... Sí, debe estar súper duro. Sí, debe estar muy duro. Sí, wow. sí. Wow. Entonces México ahorita apenas está ahí como que recibiendo, pero igual así como recibe, también está... Todos los días hay gente que se va de México a Estados Unidos desde tiempos inmemorables, sí. ¿No? Ya habíamos hablado en nuestro primer episodio de cuando los braceros, sí. Que se dio paso de la... Sí, cuando el tren. Entonces, pues desde ahí la gente del país está migrando. Y bueno, cuando sales del país es emigración y cuando llegas al otro país es inmigración, ¿no? O sea, sales Oye, y hay un sí. Pero hay así como que un ranking del por qué la gente de México se va a otros países. Sí, por la principal... O sea, ¿hay un ranking de pretextos? Hay un ranking de pretextos. La principal fuente es la económica. Es el principal motivo. Sería la razón para buscar un mejor trabajo o buscar un mejor salario, que sería sí. el problema económico. Y luego ya viene abajo problemas sociales, porque también hay gente que emigra por esa razón, y luego pues ya está abajo problemas políticos. O de... ¿Problemas sociales quieres decir delincuencia? Ajá, sí, todo lo que viene, delincuencia, extorsión, te amenazaron y tienes que huir, etc. Ahí englobamos todo, y hasta el final pues serían los problemas políticos que pueden existir en el país. No sé, que ya ganó Andrés Manuel, entonces tú dices que te vas a ir a vivir a otro lado, y también entra dentro de la migración, pero el principal motor es la economía, básicamente porque... porque si, por ejemplo, en el centro del país, en el interior de la República, comúnmente la gente migra hacia las grandes ciudades, hacia la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, etcétera, y si no, pues da el salto a Estados Unidos
porque busca pues tener un mejor trabajo, básicamente. Oye, pero esto de que los números de inmigrantes, no, emigrantes, ¿cómo me dijiste? Ya se me olvidó. De migrantes, déjalo en De migrantes. los que se van, pues. Ajá, sí. Ajá, pues habla muy mal, ¿no? De la situación en los países y, bueno, a nosotros nos toca que estamos ahí como de los más potentes, entonces eso... Mira, lo que te quiero decir es que yo me acuerdo mucho cuando estábamos en el pueblo, que es un pueblo muy Ese pequeño, sí es un pueblo, pero tiene 11 calles. a pesar de eso, tiene Ah, 7 tiene 7. calles. Ay, mira, No ya son 11, las otras son callejones. Bueno, y pero a pesar de eso y a pesar de que es difícil acceder a las escuelas, bueno, no es una cosa así imposible de ir, pero o sea, sí es como que sí tienes que salir del pueblo para tener educación media superior. Y pues si quieres educación superior, pues te tienes que ir cada vez más lejos. Pero a pesar de todo eso, hay muchísima gente que tiene carreras universitarias. O sea, hay mucho licenciado, hay mucho médico, hay mucho de todo, ¿no? Y aún con eso, todas estas personas que tienen títulos universitarios se van a trabajar a Estados Unidos por temporadas. Y se van a la pizca y se van a ese rollo, pues, o sea, y no todos se van, digamos, de la manera más de la legal, manera, ¿no? ajá. Y, ajá, entonces cuando me dices que el principal motivo es un motivo económico, pues un médico o un abogado o un arquitecto que se vaya a trabajar a Estados Unidos eh, como obrero, o sea, quiere decir que ni con estudios tienes asegurado que vas a medio a trabajar. No, es que, mira, Está muy duro, sí, ¿no? porque yo una vez escuché a alguien que decía que México ya se había convertido en un país de licenciados, o sea que ya el grueso de la población en general tiene una licenciatura, porque ya es más fácil acceder Ajá, a la educación. Pero el problema es que no hay trabajo, o sea, tú puedes ser sí. doctor, pero vas a ganar más dinero si te vas a trabajar 6 meses a la pizca de algo. Entonces, aunque tengas tu título universitario, a veces no te alcanza Ajá. para poder vivir, ¿no? O sea, o ganas sueldos bajitos de, no sé, 6,000, 8,000 pesos al mes, que dependiendo de la ciudad en la que vivas, pues a lo mejor no te va a alcanzar. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un amigo Claro. eh, que, pues nosotros fuimos a la universidad, estudiamos comunicación, ¿no? Que bueno, comunicación no es una gran carrera, pero es una carrera. Entonces, él, por ejemplo, vive de irse a trabajar 4 meses, 4 o 5 meses a Estados Unidos y regresar, porque tiene visa de turista, y regresar los meses que le faltan y de eso vive todo el año que sobra y se acaba el año y se vuelve a ir y vuelve a trabajar y se regresa y así. Y entonces cuando llega, ¿Cómo pues crees? llega con el dinero suficiente para vivir bien, para gastar, para irse de vacaciones, para estar en la fiesta, para todo. Entonces con esos meses O sea, que, medio año de millonario y medio año de mendigo. ajá, exactamente, medio año trabajando jornadas muy duras y medio año gastando, ¿no? Y aquí hay mucha Qué... gente que le hace así, que alcanza que se va y regresa, y no se van ilegales, se van de turista, que no está tan legal pues irte de turista y Ajá. trabajar, pero llegan por aire. Por eso también dicen que la mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos de México, ya no llegan por el río o por tierra, sino que ya la mayoría está llegando por aire, porque sacan la visa de turista y se van a trabajar un tiempo, unos meses. Yo tengo una amiga que se fue a trabajar 2 meses y con esos 2 meses que se fue a trabajar en una paletería, o sea, porque tú ni siquiera digas que trabajaba en una fábrica de algo, trabajaba en una paletería a la michoacana, sirviendo dorilocos y helados. Ajá. Con esos 2 meses que trabajó, alcanzó a juntar el dinero suficiente para seguir viviendo hasta el día de hoy. Regresó con
el iPhone más reciente que te puedas imaginar, con dinero para invertir en una impresora y hacer un negocio de no sé qué. O sea, con ese tiempo que se fue, alcanzó a... Que claramente, o sea, esos 2 meses que se fue, pues no gastó en más que en lo indispensable, ¿no? O sea, Sí, pues vas a ahorrar. van a sufrir, ¿no? O sea, no van de fiesta. No. Van O a sea, eso, a hacer a dólares. hacer dólares, exactamente. Pero ya cuando regresas a México, pues ya te alcanza, y te alcanza mucho. Entonces, por eso mucho profesionista se va. Y se va a trabajar un tiempo, y ya cuando regresa, pues ya puede, porque pues los sueldos tampoco es que... O sea, sí tienes un título universitario, pero ya el título ya no te ampara. Yo el otro día platicaba con un amigo que decía que ojalá haber nacido en la época de los terrenos baratos, y decía, mira, con la educación que nosotros tenemos, ya si hubiéramos nacido en esos años, ya tuviéramos una casa, ya tuviéramos un algo, porque tendría, o sea, la profesión sí valdría lo que, pues lo que es, ¿no? No como ahorita que pues está todo muy... Sí, pero pues faltaba que tuvieran los medios para poder tener una carrera en esos tiempos, Sí. porque pues no era tan fácil No, tener ajá, por eso, una educación universitaria. por eso él decía, si hubiéramos nacido en esos ¿No? años, te digo, por eso él decía, si hubiéramos nacido en esos años con la educación que tenemos, pues entonces ya tuviéramos esto, ¿no? Ya. Sí, no, porque si hubiéramos nacido en esos años, yo, por ejemplo, ni hubiera ido a la universidad. O sea, no hubiera tenido ni siquiera la oportunidad de llegar, ¿no? Muy probablemente. Entonces, pues, te digo, va. Bueno, La, pues sí hay quien lo hizo. Sí, pero o sea, era más complicado. Sí. Pero bueno, No fíjate manches. que por esta parte de la migración también se da un fenómeno que se llama xenofobia, que es el Ajá. rechazo hacia otros, o el rechazo hacia los extranjeros, o el miedo hacia los extranjeros, ¿no? Entonces es esta parte donde pues le gritas al extranjero, regrésate a tu país, me estás robando el trabajo, etcétera. Cualquier cuestión ahí de discriminación en hacia el que no es originario. Me acordé, perdón, me acordé de una estrofa de una canción que me dio risa, en donde dice que le gritas al inmigrante que te quita horas de trabajo, y el güey dice, y a ti la Xbox te quita más horas y es japonesa. Me dio risa. Qué simple, ¿no? Pues sí. No, pero, Bueno, pues, pero tienes razón. Llevas razón, ¿no? Y pues encontramos un montón de casos, ¿no? Donde se discrimina en Estados Unidos, se discrimina al latino, o en mismo México, porque México sí. también es medio así, ¿eh? Se discrimina al centroamericano, dependiendo pues de su origen, o se Sí. puede llegar a discriminar al sudamericano también. En Europa, ¿qué tal es la xenofobia? ¿Te ha tocado ver algo? ¿Te ha tocado vivir algo? Ay. A mí personalmente no. Por temas de origen, de nacionalidad, nunca he tenido ningún problema. Pero sí o sea, solo he sabido de casos así contados, ¿no? O de alguien que me dice, a mí me dijeron no sé qué, pero a mí nunca me ha tocado, la verdad. A mí siempre me han tratado bastante bien. Pero tengo entendido que sí es verdad que hay países o regiones que son más xenofóbicas que otras. Bueno, fíjate que una vez en Alemania íbamos, íbamos pues yo, ¿no? Y los amigos íbamos en la calle y uno de ellos sí hablaba alemán. Y entonces nos atravesamos con un señor que iba en una bici. Pero un señor se veía así como que raro, como que ese güey, no sé, ¿no? No sé qué pedo, no sé si se drogaba o yo qué sé. Y entonces nos empezó a gritar cosas en alemán. Y pues nadie le entendió, ¿no? Bueno, ninguno de nosotros nos la entendimos. Y y luego, pero sí, mi amigo dijo que sí nos había dicho algo así como que váyanse de aquí o una cosa así.
Pero pues como ni me enteré, de todas maneras, no nos puedes sacar. Sí, Bueno, no nos no puedes los podía sacar. sacar. Sí, porque Ajá, fíjate que pero... Europa, Norteamérica y Oceanía representan el 10% de donde están los migrantes. O sea, la mayoría de los migrantes se va a Ajá, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México todavía no, apenas, y todo lo que es Europa y ok. también Oceanía tiene tiene mucha migración, según los datos que Ah, yo vi. órale, A mí me pareció un poquito extraño, pero debe ser. Por calidad de vida, quizás. sí. Ujú. Oye, no sé si a lo mejor vas a decir que yo siempre estoy viendo Moros con tranchetes. la vida un poco... No, si es que estoy viendo ahí la cosa más light de lo que a lo mejor es. Pero es que me quedé pensando con lo que dijiste, que somos xenofóbicos con los centroamericanos o sudamericanos. Y pues no, ¿o sí? A mí me parece que siempre dependiendo de las situaciones, nos llevamos bien con todos, pero cuando tenemos problemas o ya nos empezamos ahí a molestar, como que nos agarramos de lo que podemos para ofender. Bueno, eso no lo digo Pero... yo, lo dicen los mismos migrantes que llegan en la Bestia y lo dicen los mismos Ajá, centroamericanos que han sufrido mucha discriminación. O sea, el mexicano sí es muy amigable, sí es como muy de dar la mano y de ayudarte y tal, pero también ajá, tendemos, según ellos, o sea, tú no, yo tampoco, la gente que nos ve, espero que tampoco, pero sí tiende a ajá, tenerle un rechazo a la gente que no es de ahí. O sea, por ejemplo, a, no sé, alguien que viene de Honduras, pensar que te va a asaltar, que te va a robar, o decirle, ay, pinche hondureño, regrésate, no sé qué. O sea, sí existe, no sé en qué tanto, o sea, no te sabría decir, hay un 80% o un 70%, pero según los reportajes que yo vi ajá. de la gente que llega de Centroamérica, que llega a Chiapas o que logra llegar hasta Tijuana o que logra llegar hasta Monterrey, sí sufren discriminación en su trayecto en México. O sea, sí hay muchas instancias que los ayudan, pero no es un Ujú. paraíso pasar por este país. O sea, sí hay mucha No, extorsión, claro que sí hay no. mucha Claro que no. discriminación, sí hay mucha Además, xenofobia la frontera sur en y México la está frontera súper sur potente, es, está súper peligrosa. sí, es muy difícil. Bueno, y la norte también. Todas las fronteras. Pero sí es difícil, Sí, sí. entonces te digo, eso no, no, lo dicen los mismos reportajes con migrantes hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, que ellos dicen que Ajá, se sufre, ¿no? Te digo, o sea, a lo mejor, es que sabes qué pasa mucho, que nosotros tendemos a generalizar dependiendo de nuestro entorno. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, yo no he sufrido claro. discriminación, pero tu entorno es bien diferente al que alguien que trabaja de mesero a, a ti, porque tú te juntas con otro tipo de gente, te juntas con gente de muchos lados, te juntas con gente con otro tipo de educación, por así decirlo. O sea, no, es un entorno distinto, pues, ¿no? O sea, que no quiero decir que no Ajá, exista, ajá. pero puede ser en menor medida o puede ser más disfrazado o no puede ser tan explícito. Entonces, a lo mejor en nuestros entornos Ok. no hay ni discriminación ni xenofobia con la gente que nos hemos encontrado que es extranjera, pero eso no quiere decir Ajá, que sea una cosa general de toda la población. claro. Ujú. Órale, Porque, por ejemplo, yo te he contado qué mucho de mi potente. amiga venezolana y su marido era colombiano. Y entonces, pues con nosotros se llevaba su... Sí. Ah, creo que la Sí, la conocí alguna conociste, vez. ¿no? Alguna Y vez la vi, aparte, me dijiste. aparte ella causó mucha sensación cuando llegó a este lugar. Era una cosa muy tremenda. Entonces, Sí. bueno, Por guapa, sí, por ¿no? guapa y Y el acuerpada. acento además. Porque el acento es súper bonito. Y aparte como que lo acentuaba más. Entonces, Sí. bueno, nosotros nos llevábamos muy bien con ella y salíamos y no sé qué, y le preguntábamos muchas cosas de Venezuela. Yo le pregunté, por ejemplo, mucho sobre el conflicto político, qué fue lo que pasó, por qué el país está como está, etcétera, ¿no? Pero, Ajá. y su niña estaba en la primaria y jamás le hicieron nada, jamás le hicieron menos, jamás le dijeron nada, ¿no? Porque la niña
no se le veía que fuera venezolana. Ella ya traía como un acento bien raro, o sea, entre de aquí y de allá, entonces tenía un acento medio movido. Pero Pues mezclado, mezclado. ¿no? Porque además el papá colombiano. Ajá. Pero, por ejemplo, a ella, como mamá, la atacaban mucho las otras mamás, ¿no? Y entonces, Sí. yo no sé por envidia o por qué. Pura envidia. Ajá. Este, La vieron así, curvilínea, y dijeron sobre aquí no ella. me van a venir a humillar a mí. Entonces, a ella sí, Sí, las no. otras mamás se burlaban de cómo pronunciaba, porque de repente pronunciaba acentos diferentes, o sea, él acentuaba las palabras en diferente posición, pero porque así lo hablaba ella. Ajá, No le claro. querían ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, le decían, pues la niña va a bailar y se tiene que peinar de un chongo. Y ella decía, ¿qué es un chongo? ¿Cómo que un chongo? ¿Eso qué es? Y entonces decían, ¿Y no le no, y decían? le decían, pues agarras una dona Y, y con eso la haces. Y ella decía, ¿una dona de comer? ¿Cómo? ¿Cómo que una dona? Y entonces ya hablaba con los otros y decía, oye, le tengo que hacer un chongo a mi hija que con una dona. Y ya, ay, es un esto. Y ya decía, es un, y ya daba ella como el nombre no venezolano, ¿no? manches. Entonces te digo que sí se burlaban Señoras de que ella, hicieron eso, qué qué malas malas son, son. ¿eh? No les costaba nada. Ajá, Bueno, yo no sé si te he contado, a lo mejor no, eh, pero una vez, bueno, no una vez, sino más bien por este rollo del problema de Maduro cuando empezó el problema así ya súper fuerte, que las marchas estaban súper cañonas y que la gente se empezó a ir mucho. Yo tengo muchos amigos, bueno, de todas partes, ¿no? Pero tengo muchos amigos venezolanos y colombianos y chilenos y argentinos, bueno, de todos lados. El chiste es que una amiga venezolana me empezó a tener problemas conmigo porque el presidente de México es simpatizante del presidente de mm, Venezuela ujú. y eso a ella le causó un shock muy fuerte y lo tomó personal conmigo. Es, es, Y es general. entonces la amistad se rompió. Y yo no entendía, yo decía, güey, pero o sea, yo no tengo nada que ver, cabrón, ¿no? Ajá. O sea, yo soy un individuo aparte. Y ella sí me salía así como que, no, porque tu presidente, no sé qué. Y yo así de, güey. Y ya lo dejé ser, ¿no? Y dije, bueno, pues ya, Pero fíjate que eso fue. sí pasa porque, bueno, no es general, pero debe haber algo ahí porque mi amiga se fue de México en el Ajá, 2018, no es cierto, en el 2019. Entonces nos tocó vivir el ajá, proceso electoral. Y te digo que nosotros platicábamos mucho de cómo era Venezuela y su cosa política y demás. Y ella nos hablaba mal de Andrés Manuel. Ella dijo, no es un buen, o sea, no lo dejen llegar, ¿no? Porque este señor, ok, y nos empezaba a hacer comparaciones entre Chávez y Maduro y como las ideas que traía, demás. Y entonces era como de que ajá, sí. ojalá no llegue. Y si llega, pues tengan mucho cuidado por tal y tal cosa. Entonces, sí hay una cosa ahí con el presidente, por parte de cierto grupo de la población venezolana, supongo, Y entonces, ajá. por, no sé, por ideales o por lo que ellos vivieron porque según ella nos contaba, la situación en Venezuela sí era súper fea. O sea, sí era muy, muy duro. Sí, sí, Era sí. muy, muy feo estar Sí, ahí. Y que había gente sí. que, por ejemplo, ella perdió su casa porque tenía casa y cuando se vino a México, pues la dejó. Y luego de repente alguien se metió a vivir Ujú. ahí y el gobierno dijo, la casa es de quien viva en esa casa. No, pero que yo no la compré, no Uy, importa. Si usted vive aquí, usted es su casa. Le quitaron su casa, los hermanos le vendieron cosas, entonces la situación sí era como muy, muy complicada y ya platicando sí encontrábamos ciertas similitudes, que yo no digo que sea igual, ojalá en Dios no, pero ella sí hablaba mucho de nuestro viejito presidente. Entonces, pues, sí, o sea, le hacía mucho. ujú. Ya. Sí, sí, sí. Qué duro, oye. No Y manches. fíjate que hablando de migración, bueno, ahorita, y hablando de Andrés Ajá, Manuel, eh,
justo hoy en la mañana yo veía en las noticias que decía que quería proponerle al presidente de Estados Unidos, a John Biden, un programa como el de los braceros, para que los mexicanos que quisieran irse a trabajar a Estados Unidos, pues pudieran hacerlo de manera legal, ¿no? Entonces él, en su visionariedad y en su infinita sabiduría, quiere proponer un proyecto como el de los 40. No sé por qué no se nos había ocurrido antes, ¿no? No sé por qué nadie lo había pensado, pero bueno, él ya lo pensó y se lo va a proponer, ¿no? ¿Cómo ves? No manches. Así de nosotros no podemos darles trabajo, que se los dé alguien más. Sí, pero... Si no podemos darles trabajo, les vamos a conseguir la manera de que se vayan. Ajá, exactamente. Oye, qué fuerte. ¿Tú sabías que se puede, bueno, que toda Latinoamérica tiene o debería de tener tránsito libre? O sea, tú con que con que tengas un pasaporte, podrías entrar a cualquier país sin necesidad de visados o una cosa así. Eso es en teoría, porque tengo entendido que de Guatemala para México necesitas un visado Sí, hay especial. visado. Y que además a Latinoamérica se le llama la patria grande. ¿A poco? Eso no sabía. Ajá. Como que hay una unión más sentimental, porque no hay como que demasiado papeleo, pero cuando se intentó unificar toda Latinoamérica, una especie de la Unión Europea, que al final creo que no se logró, pero sí quedó ahí como el sentimiento y se llama la patria grande. Que de hecho, cuando tú sales, o sea, por ejemplo, acá en Europa, si tú te encuentras a un latinoamericano, porque un español, un italiano, un francés también son latinos, Ajá. pero un latinoamericano, siempre te ven con un chingo de gusto. O sea, yo cuando llegué y te decían, güey, tú eres mexicano, y te abrazaban, y ellos eran, yo qué sé, chilenos o ecuatorianos, ¿no? Pero como que ya te veían de cerquita. Y cuando estuve en Oman, había una chica que era venezolana, bueno, es venezolana, espero que esté Que bien. siga siendo. Una chica toda madre, Ajá. sí, y que siga siendo muy feliz. Y y trabajaba en el teatro de intérprete, y entonces le llegó así como que el rumor de que había un mexicano, y entonces fue corriendo por todo el teatro así, y de repente como que me vio a lo lejos, corrió, se quedó así parada, me escaneó de arriba abajo y me dijo, tú eres el mexicano, ¿verdad? Y yo así de, sí, me dijo, ¡ah! Yo soy venezolano, y yo así de, ¡ah! ¿No? Y nos abrazamos como si fuéramos parientes. Y estaba bien Qué bonito chido. eso. Se creó una hermandad muy bonita. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿tú crees que esa misma hermandad se cree en Estados Unidos? ¿O crees que en Estados Unidos sea distinto de latinos entre latinos? Pues yo por lo que he preguntado, porque nunca he estado en Estados No, yo Unidos, tampoco. pero sí tengo un montón de compas que viven allá, me han dicho que no. Yo también he Me han escuchado dicho que no. que es duro. Sí, que no se ayudan, que más que otra cosa, como que hasta casi que medio se ponen el pie. Sí, yo también Pero pues ha de haber casos, debe ¿no? haber de todo. O sea, yo tampoco nunca he ido, pero sí he Sí. escuchado. De hecho, a mí una vez una amiga me platicó que ella fue a Estados Unidos y entró a una tienda Ajá. a comprar pues, sus cosas. Y y estaba batallando mucho para darse a entender en el inglés. Y que ella como vio a la chava de la tienda, que dijo, yo creo que esta habla español. Y que le preguntó, ¿no hablas español? Y que la otra dijo, no sé qué, ¿no? Y dijo, pues bueno. Y entonces ahí sí, ya ahí por señas, y quiero esto, y sus moneditas y todo. Y que de repente oyó que le gritaron, María, ya cierra la puerta, que no sé qué tanto. Y dijo, ¿cómo que no hablabas español? Y entonces es lo que dice ella, o sea, esta vieja mamona, no, o sea, estaba viendo que estaba yo sufriendo, Sí. pero no quiso ella dar a conocer que era latina, y ya no me quiso ayudar hablándome en español. Y que ya la chava le dijo, ay, es que no me permiten hablar en español. Dijo, ay, pues ya quédate con tus cosas. Ay, sí, no hay una ley. Ajá. Quédate con tus cosas, ya no Sí, quiero dijo, no, nada. ya quédate con tus cosas. Y se fue, pero que
Oye, ¿no será un sentimiento como de frustración o de odio o una cosa así? Porque, sí, no, o sea, una frustración que tienes, yo qué sé, por ejemplo, un mexicano que está viviendo en una situación económica y social muy difícil y se siente atrapado y se siente frustrado y va generando, pues eso, ¿no? Una especie de irritación o odio, si lo queremos decir, y de repente llega un inmigrante que es ilegal, que a lo mejor va en la bestia y esta persona lo ve de alguna manera más débil que él y entonces desquita toda su ira con esta persona yo qué sé, una persona que está en Estados Unidos y que se las dio duras porque a lo mejor cuando se fue, yo qué sé, de alguna manera difícil, cruzó el desierto, cruzó el río, a lo mejor pasó muchas hambres, no sabía el idioma y tuvo que batallar mucho para poder hacerse un lugar en una sociedad que no era la suya y de repente llega alguien que llegó en avión, que pagó su boleto y de repente el otro siente así como que dice, ¿por qué te lo voy a hacer fácil a ti si no fue Ajá, fácil si a para mí me mí? costó tanto trabajo, ¿no? No, Porque, o sea, sufre lo que yo sufrí. ajá, Puede ser. Fíjate que sí, puede ser por la condición, porque pues es muy dura la vida de la gente que está trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos, porque también tienen que pagar muchas cosas, o sea, no es de que, por lo que yo he escuchado, no es de que le digan, ay, mijito, vente aquí, te recibo yo en la casa y aquí te doy alojamiento, sino es de, sí, vente aquí, pero vas a pagar esto y vas a pagar esto otro, y entonces es como una vida de puro trabajar, ¿no? Ahora sí que, como dijeran los tigres del sí, norte, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, porque claro. de igual manera tienes mucho dinero, pero también es mucho trabajo, es mucho el estrés que estás viviendo para poderlo juntar. Para poderlo Ujú, tener. pudiera ser. Sí. Bueno, pero tienes mucho dinero al, Al al cambio, cambio de ajá, moneda, sí, ¿no? sí, sí. Porque si vives en Estados Unidos y ganas en dólares, gastas en dólares. Ajá, Bueno, en México ganas en y pesos y gastas en depende dólares. cómo vivas, gastas en dólares. O sea, si vas al súper, gastas en dólares, pero si vas al mercado, Gastas sí en gastas pesos. en pesos. Sí, también. Porque fíjate que también veía que, por ejemplo, las remesas, aunque México recibe muchas Ujú. remesas, la mayor parte del dinero se queda en Estados Unidos en impuestos. O sea, en el impuesto de mandar El la impuesto. remesa y demás. Entonces, sí al país también Claro. le conviene, de cierta manera, que se mande dinero por el impuesto que ellos retienen. Fíjate que tenemos la migración muy cercana. Sí. Yo creo que la mayoría de la población en México tiene un pariente que migró y de ahí cositas que pues no, Ajá. o sea, no sabemos o que no nos, ay, como que tengo un gallo, o que no nos, Hiciste ¿cómo? El Ayalazo, ¿cómo le llaman ah, al sí, Lolita de Ayala? Phil Barrera, ¿no? Y ya, se fue. Ajá, Sí. pues hay cosas que no conocemos y que a lo mejor han vivido nuestros parientes que están de ilegales. Sí. Sí, qué situación tan difícil, ¿no? Ujú. Ah, Porque sí es verdad que muchas veces se están jugando la vida. sí, la mayoría de las veces. Y también veía que comúnmente se culpa al migrante, o sea, es como toda la culpa recae sobre el migrante. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te viniste? No sé qué. Pero realmente la culpa no es del migrante, la culpa es del sistema, del país, ¿no? O sea, ¿qué te está orillando a ti para que tú busques salir de donde estás? O sea, la culpa no es tuya, la culpa es mucho del entorno que te rodea. Que puede haber casos en los Claro que te que te superan. supera. Ajá. O sea, puede haber gente que diga, no, yo me quiero ir a vivir a España porque ahí me gusta bien harto. Bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Pero si Ajá. ya lo estás haciendo por una necesidad, este, pues es el sistema el que te está, Sí, que algo que te ajá, esté el que te está orillando. orillando a migrar. Sí. Por lo general la gente no, Claro, ¿no? Porque hay un montón de... No, sí, ajá, te dime. digo, por lo general la gente no migra por gusto. O sea, no es como que, Claro. ujú, No, y es que debe haber un montón de factores que en muchos casos te orillan.
a escapar, ¿no? A irte. Y yo creo que uno de los principales es, bueno, sí de recursos, también yo creo que tiene mucho que ver con una cosa de educación. No quiero decir que, o sea, no quiero que se malentienda con una cosa de ignorancia, ¿no? Sino que, como te decía, ¿no? En el pueblo las personas que tienen carreras universitarias aún así se van de ilegales. A lo mejor no siempre es una cosa de necesidad y a lo mejor ya es una cosa más de educación, ¿no? O sea, que se ha creado casi que una tradición de que en ciertos lugares lo que se hace es cuando tienes cierta edad, te vas, Mm. te vas de ilegal a otro país. O sea, que se ha hecho tanto que ya se vuelve como lo normal. Ujú. No sé si Sí, me sí, sí, que es como explico. una cosa más de cultura. O sea, por ejemplo, el pueblo que es un pueblo netamente Ajá, migrante, todos esperan en algún sí, momento ir a Estados Unidos. O sea, es como la sí, idea que, ahora sí que la idea del sueño americano, ¿no? Como tal, que es una idea que te han sí, vendido desde siempre, tanto a hombres como a mujeres. Entonces ya se vuelve como... sí. Ujú. Fíjate que, por cierto, yo leí hace varios años que creo que en el 2010, 2000, por allí, del pueblo de donde somos nosotros, estaban registradas 16.500 personas, de las cuales 15.000 vivían en Estados Unidos. De hecho, a mí me contó una vez una tía que en el avión, cuando son las fiestas del pueblo, que hasta la misma gente de la aerolínea Ajá. dice, ay, son los de Araró. O sea, que porque el avión viene, ¿Ah, sí? viene llena de, ¿Viene ajá, lleno? de la gente que viene a la entrada o que viene a la fiesta o que viene en No diciembre. manches. Ajá, ay, son los de Ay, Araró. son los de Porque el Araro. avión es o sea, en su mayoría son gente que viene, que Que viene sí. al pueblo. Y por ejemplo aquí Que por cierto, si uno de mis amigos está viendo este video y no creían que existe Araro, Araro sí existe, no me lo inventé yo, está en el mapa. Hace algunos años no estaba en el mapa, pero ya está, lo pueden buscar. es un lugar muy bonito que si no conocen tienen que ir a conocerlo. Sí, Y por ejemplo Moroleón, sí, que es es un lugar donde vivo precioso. yo ahorita, hay un lugar en Pensilvania que está lleno de gente de Moroleón y de Uriangato, que son dos pueblos que están juntos. Entonces, Ajá, es tanta la gente que está ya de aquí que ya hasta somos ciudades hermanas. O sea, ya firmaron un convenio de ciudad hermana y no sé qué, y ya está ahí tratados ajá, para que la gente de aquí se vaya a trabajar legal allá, etcétera. Entonces, sí, ya hay también una mira, hermandad y hay un club migrante que ha ayudado mucho a que se hagan obras aquí en la ciudad, porque ellos ponen una cantidad de dinero y el gobierno pone otra, y entonces ayudan a pavimentar ajá, calles y a remodelar la placita de una colonia, etcétera. Entonces ya hay también órale. ajá, esa hermandad entre los que están allá y los que nos quedamos acá. Bien, pues creo que se da un montón porque también tengo entendido que hay una ciudad en Argentina que está hermanada con una parte de Génova. Mm, Y, y sí, que son así como que ciudades hermanas. Pues es que ya, o sea, nos hemos movido tanto que pues ya, o sea, tenemos de todo, ¿no? De chile y de mole por todas sí, partes. y también ya nadie es 100% de una región, o sea, hubo un tiempo que se pusieron de moda como unos exámenes donde te decían tus descendientes, y ya decían, ah, tienes descendencia alemana, Ajá. y tú decías, ay, ¿pero de qué? Pues que del tatarabuelo, Y ya, ¿no? Y ajá, te ponías bien sí, ay, es mamón. que yo Ah, yo tengo soy descendencia alemán. alemana. Ajá, entonces, Sí, pinche 5%, ¿no? ajá, entonces, pues sí, ya, o sea, nadie ya es de 100% de donde es, porque pues ya es un momento en el que nos movemos un montón de, a un montón de lados, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, Sí. hay gente en Michoacán que tiene apellidos holandeses. ¿Por qué? Pues porque de repente un holandés llegó a la ciudad y ahí se quedó, y y por eso pues ya te heredó el apellido, pero, o sea, Heredó el ajá, apellido.
sí, así. Y, por ejemplo, con las guerras y Yo me eso, pues acuerdo que... la gente también va migrando. Yo me acuerdo que una vez fui a bailar a un pueblo en Michoacán, que de estas giras interranchonales que hicimos, y creo que el pueblo se llama Buenavista. No me acuerdo bien, creo que sí. Pero era así un pueblititito más chiquito que el de nosotros, ¿no? Y así las calles así de pura tierra y una iglesia así súper chiquita. Pero todos eran rubios, de ojos claros, altos, delgados, con pecas. Todos. Porque parece ser que, ¡puf! Chingos de años antes, por ahí se quedaron algunos güeyes franceses Mm. y, o sea, que eran franceses todos, ¿no? Hombres y mujeres. Y dijeron, yo creo que sé, se les rompió una rueda de la carreta y dijeron, ay, hay que quedarnos aquí. No, aquí está chido. Y ya. Y entonces ese pueblo está lleno de gente con esas características. Pero hablan como de Michoacán, o sea, no hablan francés. Hablan así con el Sí, Sidi y dice, o sea, dicen 11, 12. ajá, sí. Sí, pero tienen Sí, sí, pues te sí, digo, ya sí. es, o como por ejemplo, todos estos que se vienen a San Miguel de Allende ya a vegetar sus últimos días, pues si de repente por ahí igual se les chispotea y tienen un hijo, pues ya van a tener ese apellido, Sí, ¿no? Y demás, entonces ya. Por eso la no pandemia se alcanzó se y... extendió tan rápido, por eso estamos todos con coronavirus. Sí. Ay, sí, oye, ¿y tú crees que Que el coronavirus existe, esto sí. de que ahora cada vez hay... No. Sí, pues sí, 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 sí. sí. Qué novedad. No, lo que te quería preguntar es que si tú crees que los números, o sea, el porcentaje de migrantes ha aumentado con los años porque cada vez es más accesible viajar o porque las situaciones en los países de donde hay mayor Mm, índice de personas migrantes es cada vez peor. O una suma de ambas. Yo creo que es una suma de ambas, pero sí, yo creo que es una suma de ambas, pero siento que es más el porcentaje de los problemas de cada país, los problemas económicos de cada región. Porque volviendo al ejemplo de De cada Venezuela, región. por ahí, no sé, los 90, pues no migraban tanto porque tenían una situación económica muy buena por el petróleo. A mí me contó mi amiga Súper que buena. tenían muchísimo dinero y que era esta gente que decían, ah, ya no quiero ese refrigerador, y que lo sacaban a la calle, así como en Estados Unidos, Sí. y se compraban otro. Y que había un montón de venezolanos en Estados Unidos vacacionando. Entonces que Sí. tenían, Sí, sí. Tenían moneda de sí, cambio. La moneda era de cambio. tenían muy buen, pues una situación económica muy buena, y al paso de los años pues pasó Sí. lo que pasó y ahorita se están viendo con la obligación de salir. Yo creo que es más como el contexto económico, político, social de, de los Claro. países. Yo sí me acuerdo. Nada. Yo sí me acuerdo de mi compañero con el que compartía apartamento, venezolano, Mm. que que cuando, pues yo siempre le preguntaba, ¿no? Porque era justo en ese tiempo. Y le preguntaba por su familia y así. Y sí, o sea, sí se veía que él estaba lejos y estaba, pero sí le sufría mucho, ¿no? O sea, sí le podía muy cabrón. O sea, yo lo vi y me lo puedo imaginar, pero la situación debe ser súper, súper dura, Sí. ¿no? Y sí, cada vez era así de, no, pues pues ya mis hermanos ya se fueron, y luego se fue su mamá, y luego su papá, y luego que le habían matado a un amigo, y Mm. así, y era decir de, bueno, mames, qué fuerte. Sí, sí, a como cuentan, sí es muy fuerte la situación. Y pues es más fuerte porque vivieron grandes años de opulencia. Que por cierto, yo tengo entendido que hay algunos países, no sé cuáles, así que si están planeando salir, investigue todo, porque yo tengo entendido que hay algunos países en donde si llega alguien sin documentos y sin ninguna manera de ¿cómo se dice? Comprobar. De comprobar quién eres y de dónde eres, el país tiene la obligación de darte documentos. ¿A poco? Y entonces, si llega alguien, así ya te cuenta que llega un náufrago así,
y llega así sin nada, así como Dios lo trajo al mundo, y no encuentran ningún dato sobre él ni nada, ese país le da pasaporte del lugar. Pero no sé cómo funcione, ¿eh? Así que, o sea, no es como para que, ay, vamos a hacerle así y perdemos todo. No sé cómo funciona. Por eso digo, investiguen bien. Era nomás un dato Todavía no para agarren su que lo lancha, tiraran ahí por si querían en la llegar. sobremesa. Sí, era un dato para la sobremesa. No se vayan ahí No se vayan a ahí. decir, vamos a quemar todo. No vayan a quemar los Sí, no. barcos, no vayan a quemar las naves. Sí, Pues quién sabe, a lo mejor. sí. Porque igual puedes llegar a un país a solicitar el asilo político, ¿no? Por alguna razón, o sea, puedes llegar Sí. también a... Sí, pues hay un montón de... Pero ya entras como... O sea, no entras como así, entras como refugiado, dependiendo de la situación. O sea, si tu país está en una situación muy peligrosa, como son el caso de estos países en guerra, Ujú. si se pueden salir, ir a otro país que acepte refugiados y entonces están ahí de manera legal, pero están como refugiados. Y ahí sí ya no sé cómo funciona. Porque tengo entendido, y lo sé de chisme, no me crean, que en algunos países, si eres refugiado, te ponen en un cierto sector. O sea, como que hay una zona en donde meten a todos los refugiados, pero no puedes salir de esa zona. O sea, en esa zona tienen todo, pero no pueden andar por el país así como Juan por su casa. Fíjate, en Pero eso lo sé de en el chisme, ¿eh? mundo hay, ahorita que dijiste eso, en el mundo hay 20 millones de refugiados y el país que más refugiados Ay, cabrón. genera es Siria por las cuestiones Claro. de la guerra. Bueno, pues así esto de la migración, ¿cómo ves? Interesante, ¿no? Pues lo veo, sí, muy interesante. Muy extraño, muy interesante, ¿cómo es? Interesante. Sí, sí, sí. Sí, un poco triste, la verdad, porque, pues, casi es por los motivos, ¿no? Que la gente generalmente Tienen que tiene que salir. salir de sus países, por eso lo veo un poco triste. Es muy interesante, yo creo que es un tema que a todos los países latinoamericanos o los países que tienen esta tendencia de irse, tendrían que tener una gran, gran, gran cultura o una gran educación sobre cómo funciona de manera legal, cómo funciona de manera de trayecto, o sea, no irse solamente con lo que te dijo el amigo que ya se fue, ¿no? Es así como, o sea, no irse a la buena de Dios. Yo creo que hay muchas maneras de salir, hay muchas maneras de que otros países te acojan, hay muchas maneras de llegar de una manera segura sin tener que arriesgar tu vida y sobre todo sin tener que entrar en contacto con cualquier grupo criminal, ¿no? O sea, yo creo que llegar de la manera más legal posible te da la seguridad de que tú vas a llegar sano y salvo. Ujú. Entonces, no hay más como estar súper bien informado porque hay chingos de estar en otro país que no sea el tuyo, ¿no? Pero chingos. Y cada país tiene sus reglas y sus relaciones con el país al que te quieras ir, ¿no? No es lo mismo que tú te vayas, por ejemplo, de Rusia a España, que si te vas de México a España, ¿no? O que si te vas de Estados Unidos. Eso así es. Según el país, las reglas cambian. Entonces hay que informarse bien porque hay muchas opciones. Generalmente y distintamente a lo que se cree, las oficinas de extranjería de otros países, según mi experiencia, no son tiranos, son muy amables, son amigables y están haciendo su trabajo y tienen que cumplir ciertas normas, pero casi siempre están a disposición de la persona, ¿no? O sea, si tú llegas con papeles, si llegas con los requisitos que se te pide, no tienes por qué tener un problema. No, yo creo que no hay que ir con miedo a una oficina. Yo creo que hay que tenerle más miedo al desierto. y, y pues eso creo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. aquí la información te puede salvar la vida. Sí, La información de ajá. verdad, no lo que te cuenta tu compadre en la peda.
O sea, la información que está Verificada. certificada. Sí, porque también Verificada, nosotros sí. tenemos, o sea, pensamos en migración y luego pensamos en Estados Unidos, el desierto, el río, los coyotes, y no sabemos cómo es emigrar a Europa o a Sí. otro país distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, es más amigable ir a Canadá que todo lo que nos cuentan de Estados Unidos, ¿no? Y lo Claro. que se sufre. Pero bueno, pues este sería el tema. O Alaska. O Alaska también, que hay mucha Sí, gente que de se hecho va. hay programas en países X, los que sean, que ya te vas contratado, o sea, hasta te pagan el avión, pues, para Ujú. irte, ¿no? Pero, o sea, hay que Hay que echarle informarse. una googleada, así de cómo me puedo ir a Sí. tal país. Además, ya todos tienen celular, no tienen No tienen pretexto. pretexto, ¿no? Sí. Pero bueno, pues Sí, pónganle sus 20 de varitos de datos datos, y pongan o ahí, váyanse ahí ¿no? Y a la puerta del vecino y róbenle el wifi, lo que ustedes sí. prefieran. O O pídanselo pídanselo prestado, 5 prestados, minutos. ajá. Y se descargan un archivo y dicen, gracias vecino. Ya que el vecino le cambie luego la contraseña otra vez, ya no hay problema. Pero Sí, pues sí, sí. sí. Pues bueno, te digo, este fue el tema del día de hoy. No sé ustedes que nos ven, si tienen Qué alguna chido. experiencia de migración, que digan, yo me fui a Estados Unidos y me pasó esto, déjenlo en los comentarios, o que si nos ven, no sé, de algún lugar de Europa o de Centroamérica, Sudamérica, etcétera, pues también platíquenos cómo es la situación migrante en su país, déjenos su like, su dislike, su comentario, su queja, su sugerencia, lo que quieran dejar, pero dejen algo por vida de Dios. Y pues ya, esto sería todo. Además, si dejan algo chido, los vamos a leer en el No Te Olvides de la Banda que Eveda, viene. Eveda, vamos a leer su comentario. Si están simpáticos, van a salir ahí en una captura de pantalla. Bueno, gente bonita, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Gracias, Dianita. Gente, los queremos. Y adiós.